Cadena Internacional presenta. Amigos, bienvenidos sean a este espacio, las buenas prácticas con la licenciada Fe Estrada. Es un gusto para mí saludarles y el día de hoy con un invitado especial de superlujo en el programa, el doctor Rodolfo Ondarza. Él es médico neurocirujano y además con una gran experiencia y trayectoria. Leía su currículum y bueno, 5 doctorados honoris causa. Algo muy bueno por la humanidad está haciendo usted, doctor. Es para mí todo un gusto darle la bienvenida. Gracias por venir a hablar de buenas prácticas y acerca del proyecto de salud que tanta falta nos hace en este país. Muchísimas gracias. Pues sí, platiquemos un poquito del estado en que se encuentra nuestro sistema de salud, que desafortunadamente es un caos y se encuentra en coma. Claro. Habría que revivir al sistema de salud para que nos deje algo a los mexicanos, ¿verdad? Claro, doctor. Dentro de toda tu experiencia, ¿cuáles serían las áreas más imperiosas en las que se necesita trabajar para poder garantizar el derecho humano de la salud, que es tan importante en nuestro país? Quizás debamos empezar por qué es la salud. Claro. Porque partiendo de ahí podríamos definir qué es lo que se necesita hacer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues es el estar de bienestar de cualquier ser humano, físico, emocional y social, no únicamente la ausencia de enfermedades. Entonces, si partimos de ese punto, vemos que el sistema de salud, el sector salud, no está cumpliendo en nada, en realidad, con lo que debe realizarse para la salud de nosotros como pueblo, ¿no? Desafortunadamente así es. Y quizás también deberíamos partir de dos conceptos. Un concepto en el cual es más bien de índole financiero, en donde se contempla al individuo no como un paciente, no como un ser humano, sino como un número más, en donde mucho depende de dónde esté trabajando la persona. Si pertenece a un trabajo fijo, pues entonces pertenecerá al IMSS. Si pertenece a los burócratas, al ISSSTE, ¿verdad? Si, bueno, trabaja en Pemex, a los servicios de Pemex o a la Defensa Nacional, claro, según sea el caso. Y el otro concepto, que es más bien de justicia social, de ética, en la cual se contempla la salud como un derecho humano. Excelente, es que este tema yo creo que también nos va a hacer falta tiempo para desglosarlo, porque es de verdad algo tan básico y tan fundamental, pero tan extenso y tan complicado que se ha hecho, que nos llegamos a dar cuenta en la realidad de que lejos de tener buenas prácticas, encontramos muchísimas deficiencias en el sistema. Encontramos por un lado las políticas públicas a veces que no son las ideales. Encontramos por otro lado la atención de las instituciones que dejan mucho que desear, tanto públicas como privadas, ¿no? Nos llegaba apenas un caso que es increíble, en el cual un médico, omitiremos el nombre por ciertas situaciones, va a operar supuestamente a un paciente de la próstata y resulta que el paciente ya había sido operado, ¿no? A veces en el servicio de urgencias de algunos de los hospitales más prestigiosos del país, omitiremos el nombre también, nos encontramos mucho con esta necesidad que hay, que el paciente que llega de urgencia lo tienen que operar, ¿no? Porque ahí entra también una cuestión de juego económico en el que a mí me conviene más como médico estar operando constantemente a los pacientes que llegan aunque no lo necesiten. Y entonces empezamos con un juego impresionante que vemos que hay muchas deficiencias y mucho trabajo por hacer en el proyecto de salud que tú estás planteando, no solo en instituciones públicas, insisto, sino también en el sector privado. Sí, efectivamente, en el sector privado hay mucho trabajo que hacer. Hay cosas que se hace muy bien en la práctica privada, claro, pero yo creo que cada sector tiene su lugar para poder actuar de manera apropiada.
Y lo que nos preocupa de entrada a ambos sectores, pero sobre todo lo prioritario es el sector público. Claro. Porque pues de eso dependen muchas cosas. Por ejemplo, el Seguro Popular, de ahí dependen 55.6 millones de personas. Wow. Del IMSS pues son alrededor de 43 millones, del ISSSTE unos 7 millones, de Pemex como 1 millón más o menos. Entonces, es este grueso de la población. Estamos hablando de grupos vulnerables, de grupos en pobreza o en pobreza extrema, lo que más nos interesa en resolver en este punto. Y por supuesto, regular de manera apropiada toda la práctica privada, que tienes toda la razón, Fe. Desafortunadamente, pues yo también pertenezco tanto a la parte pública como privada, y en la parte privada sí nos damos cuenta de muchos abusos, de muchos excesos que existen. Sin embargo, bueno, la mayor parte de los médicos son gente honesta y que pues pretende obrar siempre de buena fe y con las mejores intenciones, ¿no? Por eso es que nos hemos dado la tarea de realizar un proyecto estratégico para poder subsanar estos problemas, ¿no? Un proyecto estratégico por la salud de los mexicanos, para la regeneración de este sistema de salud y que pudiera servirnos para esta próxima Cuarta República. En realidad queremos entregar este proyecto, estamos trabajando para que ese derecho a la salud que pues uno de nuestros candidatos, ya sabes quién, pues está llevando a cabo, y que pues obviamente queremos implementar también en la Ciudad de México, puesto que es una ciudad de vanguardia. Claro. Y que de aquí van a depender muchos otros proyectos en el resto de la República. Excelente. Pues amigos que nos ven y nos escuchan, ahorita vamos a regresar en el siguiente segmento para hablar justamente acerca de cuáles son los puntos más importantes de este proyecto. Sabemos que la situación o el análisis y la radiografía no es la más idónea, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Y además, recordemos que el identificar nuestros errores es lo que nos hace evolucionar, así que vamos por una gran evolución y revolución también. Regresamos. Regresamos hablando de buenas prácticas y pues tenemos al invitado de honor, al doctor Rodolfo Ondarza. Vamos a platicar y a preguntarle, doctor, acerca de estos puntos específicos en este proyecto de salud. ¿Cuáles serían así como que los 3 temas más importantes que ustedes están identificando en los que hay que trabajar? Pues obviamente que esa es una pregunta genial, pero lo más importante es acabar con la corrupción. Acabar con la corrupción es el primer punto, junto con la impunidad, por supuesto. Claro. El segundo punto de importancia es tener una muy buena administración, tanto de la cuestión financiera como de la infraestructura humana y material. Si no, ningún sistema de salud en ninguna parte del mundo podría persistir, sobrevivir. Y por supuesto dar prioridad a ese primer nivel de atención, a la parte preventiva. Porque si se dejan avanzar ciertas enfermedades, como lo es la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, los infartos al miocardio, el cáncer, que son de las enfermedades más importantes y son de las causas más importantes de muerte en la actualidad. Entonces quedan esas secuelas, complicaciones de estas enfermedades, y se llega a temas como es la hemodiálisis, el trasplante, que son carísimos. Claro. Entonces, y más allá del costo de estos procedimientos médicos, que dicho sea de paso, pues hay una desigualdad. Tenemos que terminar con la desigualdad y con la discriminación que existe en el sistema de salud. Entonces podemos, yo creo, que llegar a ajustar el servicio o los servicios de salud. Actualmente, pues la desigualdad es tremenda en estos servicios. Baste, pues, con mencionar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos que en el Seguro Popular se están dando alrededor de 3,000 pesos por paciente anualmente. Sin embargo, en algunos otros lugares, como en Pemex, son cerca de 9,000 pesos.
ahí ya hay una desigualdad. Claro. Pero también hay una desigualdad y una discriminación hasta en el sitio a donde se llegan con los servicios médicos. Recientemente salió una nota periodística del Nayar, un municipio muy pobre en Nayarit, en donde pues coras y huicholes se organizan para construir un dispensario. ¿Por qué? Pues porque el Estado, que tiene la obligación de darnos el derecho a la salud, no lo está cubriendo. Entonces son grupos vulnerables, entre los vulnerables, que desafortunadamente no están teniendo los servicios médicos, los servicios de salud como debería hacerse. Y es también de llamar la atención algo que es terrible, ¿no? Y es el hecho de que en todas estas situaciones de debate presidencial muy poco se habla de salud, y planes y proyectos y estrategias sobre salud y sobre derechos humanos también, o sea, prácticamente son inexistentes. O sea, no sabemos de muchos proyectos, sino de unos cuantos sobre estas dos áreas, ¿no? Derechos humanos y sobre todo el derecho a la salud, que a nosotros nos parece fundamental, nos parece primordial, y que desafortunadamente no existen, tanto a nivel federal como para cada uno de los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, ¿no? Que por cierto, la Ciudad de México es el único estado en donde tampoco se ha operado la Comisión de Bioética, que debería estar funcionando en la actualidad. Y bueno, que esa es parte del proyecto que ustedes están diseñando, justamente, el tener esa parte bioética igual, y también el estar vigilando toda esta cuestión de los actos de corrupción, ¿no? ¿Qué actos de corrupción tú tienes identificados? Nosotros aquí en Las Buenas Prácticas hemos hablado de la industria farmacéutica, algunos hechos que parecen que ya no son cuestiones de salud, sino más de mercadeo, y hemos identificado también todo este tema de licitaciones. ¿Cuál es uno de los que más trabajo necesita, doctor? Bueno, uno de ellos es el tema de los medicamentos, por supuesto. Desafortunadamente, el gasto de bolsillo, que es el dinero que tiene que desembolsar la gente de su propio dinero para poder llevar a cabo alguna intervención médica, es mucho. Somos el segundo país de la OCDE en cuanto a gasto de bolsillo. Y eso significa que estamos pagando alrededor de un 40 o arriba del 40% en cuanto a lo que cuesta un tratamiento médico. Y bueno, esto tiene que ver con la corrupción también, porque al menos un 30% del costo que tienen que hacer las farmacéuticas para poder meter sus medicamentos al IMSS, porque ahí es donde se están distribuyendo, pues es un 30% de cochupo, ¿verdad? De corrupción. Entonces, si nosotros logramos abatir también la corrupción por ahí, pues podemos en un momento dado distribuir estos medicamentos. Pero además hay discriminación en la distribución de los medicamentos, no solo desabasto, sino que los medicamentos de última creación, de último diseño, pues no están llegando a la gente. Solo aquellos que tienen la posibilidad de gastar lo suficiente, entonces podrán adquirir estos medicamentos de última generación. Wow, pues bueno, es un tema bastante extenso. Y pues doctor, aprovechando que tú te encuentras aquí, a mí me gustaría para el siguiente segmento, además de invitar a la doctora Nayeli Weber a que se sume a este panel y podamos platicar de 3 cuestiones específicas. Protocolos de investigación. ¿Qué está pasando con los protocolos de investigación científica en México? Si estamos cubriendo con las normas o no lo estamos haciendo. ¿Qué está sucediendo también en esta parte del médico? Con la cuestión de la medicina defensiva, ¿es algo éticamente correcto? ¿No? ¿O qué es lo que sucede? Y también, ¿qué está pasando con la medicina tradicional? Que bien lo decías tú. La cuestión aquí, que pasa es que a veces la medicina alópata no puede llegar a las comunidades más alejadas de la mano de Dios, por así decirlo. ¿Y qué está sucediendo? ¿A quién recurren? ¿Qué pasa con el maracame, la mujer medicina, el médico o el chamán naturalista que le llaman en algunas poblaciones? Y pues con estos temas vamos y regresamos después del corte.
Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos hablando de buenas prácticas y con un tema que es de verdad muy, muy interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de protocolos de investigación científica. ¿Cuál es la realidad en nuestro país, doctor? La realidad de nuestro país no es tan halagüeña como quisiéramos, y también lo estamos contemplando en ese proyecto estratégico de salud porque tiene que ver con la salud de todos. Claro. En ocasiones, afortunadamente las menos, pero se puede abusar de la buena fe del paciente al entrar a un protocolo de investigación. Hay en la Ley General de Salud, en su reglamento en materia de investigación, una serie de normas que tienen que seguirse para poder hacer adecuadamente ciencia basada en evidencias en la medicina. Y aquí es muy delicado porque estamos hablando de la salud de las personas. Entonces yo creo que el primer problema al que nos enfrentamos es que se abandona a los pacientes. Se les dice, bueno, por ejemplo, con un medicamento nuevo, pues vamos a meterte a este protocolo de investigación, y entonces entra la persona, muchas veces, bueno, no sabe exactamente de qué se trata, y se le da el medicamento, pero por una temporada. Ya una vez que se termina su protocolo, entonces abandona al paciente a su suerte, lo cual está contra la ley de entrada. Eso no debe existir, debe existir un consentimiento informado, se le debe informar perfectamente a la persona de qué se trata el proyecto, que va a ser gratuito totalmente, y que si hay alguna complicación en este proyecto, él va a pagar el protocolo. Y eso ya está contemplado por la ley, hay que hacerlo efectivo, por un lado. Por otro lado, desafortunadamente, el fraude y el plagio científicos se dan. Claro. Para poder, con esto muchas veces, lograr tener dinero que viene del CONACYT, por ejemplo, subir posiciones en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, y esto también pues pone en jaque a los pacientes. Nuevamente que no tienen tampoco el deber de conocer lo que es un protocolo científico, pero se abusa de eso y se transgrede con ello, violando flagrantemente las leyes y los derechos humanos. Entonces necesitamos normar y vigilar mucho más de cerca todas esas cuestiones de investigación científica. Que bueno, dicho sea de paso también, dentro de sus recorridos, Andrés Manuel López Obrador habla de que encuentra 35 hospitales en abandono. Por otro lado, sabemos, aparte de la estafa maestra, pues que existen también concesionados a 25 años 18 hospitales que se van a construir del IMSS y del ISSSTE. Todo esto lo menciono en relación a ciencia y a salud, porque muchos de los investigadores en México hacen biotecnología o ciencias relacionadas con la salud. Claro. Entonces, en un lugar en donde está privatizándose la medicina, esto no va a darse efecto, no se va a realizar ciencia. Por lo que tampoco el país se va a desarrollar. El país, para que se desarrolle, necesita de salud, porque sin salud pues no va a haber educación, no va a haber deporte, no va a haber trabajo, no va a haber productividad de la gente. Una persona enferma y que se está empobreciendo además por el gasto de bolsillo, pues no va a poder salir adelante. Este país necesita de todo eso, de educación, de ciencia y sobre todo de salud, para poder desarrollarse. Es correcto. Y justamente ahí vamos a la siguiente pregunta antes del corte. ¿Qué está pasando con las comunidades, con toda esta parte de la medicina tradicional? Esta pregunta sale porque hay muchos grupos que están muy enfocados a la cuestión de la certificación en medicina tradicional mexicana. En certificación de tales y cuales terapias, ¿no? Unas certificaciones con unos costos que son realmente muy elevados. Estamos hablando de 20,000, 25,000 pesos que dan en un fin de semana, y que para mí también esto es un problema de salud. ¿Qué está pasando? Porque estamos entonces relegando aún más a las comunidades, que obviamente un maracame, un niño que es educado en sus poblaciones desde que nace ya con usos y costumbres específicas para atender
a través de la medicina tradicional de cada una de las comunidades, con el uso de sus hierbas originarias del lugar, ¿no? Que también esto es algo muy loable. ¿Qué está pasando? ¿En dónde los estamos dejando? Porque por un lado pareciera que los médicos tradicionales, que no son tan tradicionales porque no viven en las comunidades, sino que a veces se forman en un fin de semana, los olvidan y los dejan de lado. ¿Y cuál es la postura para estas comunidades dentro del proyecto de salud? Bueno, yo creo que tienen una cabida y una cabida seria. Todas estas personas que se dedican a la medicina tradicional. En lo personal me ha tocado convivir con chamanes, con gente que lo hace de manera seria. Y este conocimiento milenario que se ha venido transmitiendo de generación en generación tiene su cabida. O sea, recordemos también que es la penicilina. La penicilina es un hongo que también fue descubierto su uso por casualidad. Y que, por cierto, también en los años 40 se experimentó con la penicilina, tratando de descubrir sus efectos en la sífilis, y esto dio causa también a otro crimen de lesa humanidad en el pueblo guatemalteco, que a la fecha no ha acabado de resolverse. Pero bueno, yo creo que todos estos conocimientos milenarios tienen cabida. Y este problema pues no es nada más propio de la medicina tradicional o de la medicina alternativa, sino incluso pues de la medicina alópata y convencional. Es correcto. ¿No? O sea, por ejemplo, pues ¿qué está pasando con los médicos que están ejerciendo en estas farmacias, donde se ha venido a distribuir toda esa parte de medicina preventiva, sin llegar a tener los efectos que deberían realizarse? Las cosas están mal, porque estos médicos convertidos en obreros finalmente tienen que recetar lo que las farmacias, la medicina alópata en estas farmacias particulares, privadas por supuesto, de la iniciativa privada, pues le dicen que receten. Entonces, por ahí están malas cosas. Luego también están malas cosas en cuanto a, por ejemplo, la maternidad subrogada y muchos otros temas, ¿no? Claro. La fecundidad, los temas de fecundidad también, en donde hay muchos abusos en la medicina científica y privada, ¿no? No solo es con la medicina tradicional, que tiene su lugar. Yo creo que tiene un lugar muy importante y muy respetable. Claro. Pues doctor Ondarza, un gusto platicar contigo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero sabes que esta es tu casa. El día que gustes venirnos a compartir acerca de todos estos temas, aquí es un espacio en el que trabajamos acerca de las buenas prácticas y en lo que podamos apoyar a todo este proyecto de salud que es tan necesario. Estamos al pie y a la orden. Y pues a todos nuestros amigos, gracias por sintonizarnos y sigan por favor siempre de cerca la labor de cada uno de nosotros. Es lo que marca la diferencia. Las buenas prácticas empiezan por nosotros mismos, desde nuestras propias trincheras. Nos vemos al siguiente programa. Cadena Internacional presentó